La sociedad de Roma está condicionada por el desarrollo económico del Estado. En un comienzo, la base primordial de la economía en la antigua Roma fue la posesión y explotación de las tierras agrícolas circundantes, propiedad de los patricios y de pequeños parcelistas plebeyos. En la medida que la República fue extendiendo su dominio sobre Italia y la cuenca del Mediterráneo, Roma entró en el circuito del gran comercio, beneficiándose con la afluencia de productos agrícolas y artesanales a bajo precio. A fines de la República, la situación de Roma en lo social y político era muy compleja. Las diferencias sociales seguían ahondándose. Frente a la gran masa de proletarios pobres se encuentra una clase de ricos comerciantes e industriales y otra que acapara el poder político para sí. El fenómeno de la esclavitud se da en gran escala como consecuencia de las guerras de conquista. Tales dimensiones alcanzó esta práctica que llegó a poner en aprietos al propio Estado, como fue la furiosa rebelión de gladiadores esclavos en la demanda de su libertad encabezada por Espartaco. Hacia finales de este siglo XV, como resultado de reivindicaciones por herencia, matrimonio por conquistas, ciertos territorios de Italia son pretendidos por Francia, Alemania y España. Por otra parte, la difusión de la cultura se abre una dimensión nueva con la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, así como también se fundan centros de estudio. Roma, a pesar del poder monárquico y absolutista del Papa, se ha transformado en un centro de desarrollo artístico. En ese mismo siglo se construyeron iglesias y muchísimos palacios. La arquitectura romana tiene su origen en la cultura etrusca, construida a partir de la influencia griega. La influencia que lleva el tiempo de la Roma en el siglo XIV no solo es el orden constructivo, sino que también involucra las artes y al cenar de la sociedad romana. El periodo del esplendor del arte romano abarca los 2 primeros siglos del Imperio Romano, a partir del siglo II de nuestra era. Desde ese tiempo el emperador Adriano se inicia la decadencia estilística en el siglo III y se confirma en el siglo IV por efecto del barroquismo o irregularidad de pesadez en los estilos, aunque la fastuosidad de la magnitud de sus obras, pero la arquitectura sigue desarrollándose hasta la invasión de los bárbaros. Por lo menos en los principales centros de la cultura. Pruebas de eso son las grandes basílicas de Roma construidas en el siglo IV. No solo son las constituidas al culto cristiano, sino también las civiles, los restos de la colosal Basílica Civil de Constantino, que todavía se alcanzan en Roma, sirviendo como fuente de inspiración a los arquitectos del Renacimiento del siglo XIV. Monumentos. Este es uno de los siglos modernos con más construcción de iglesias y de palacios, pero también museos, fuentes, recuperación de obeliscos y plazas, todo lo cual se agrega a la extensa creación de obras de arte en pintura, escultura y todas las manifestaciones de la cultura humana. En primer lugar tenemos al Palacio de Farnese. Esta maravilla arquitectónica lleva el genio de 3 arquitectos: Antonio de Sangallo, que creó el primer piso, Miguel Ángel Buonarroti el segundo piso y Giacomo della Porta las terminaciones y la fachada de la vía. Se extiende entre la calle Vía Gilda de la época y da a las calles de Roma laboriosa y simpática como Vía degli. También se encuentra la Chiesa del Gesù. Esta iglesia jesuita, año 1576, está en la plaza homónima de donde se inicia el Corso, avenida, y gran parte de esta zona contiene edificios de Renacimiento y Barroco. Roma en el siglo XVII, tras la caída del Imperio Romano, Roma es una ciudad que cae en decadencia y su antiguo poder económico y político pasa a otras ciudades de la península itálica, como fue Milán, Florencia, Venecia o Palermo. Igual, parte del Renacimiento transformó a Roma en una ciudad del arte, la cultura, la política, la banca y el comercio. Entonces,
Específicamente, Roma creció con fuerza tras la Segunda Guerra Mundial, siendo una fuerza motriz del milagro económico italiano. Roma, no solo en el siglo XVII, había sido una ciudad de bastante población, sino en todos los tiempos. Sin embargo, el crecimiento de la población continuó hasta mediados de los años 80, cuando el municipio tenía más de 2.800.000 residentes. Tras esto, la población empezó a disminuir lentamente, debido a que muchos habitantes se trasladaron a los suburbios cercanos.